Hola, me gustaría comenzar saludando al resto de compañeros y agradeciendo al Comité Científico y Organizador su labor en este congreso. Me llamo Patricia Rojo Lemos y voy a hablar del pensamiento de la escritora gallega Fanny Garrido. Para ello analizaremos sus colaboraciones en prensa española desde 1887 a 1913. Estamos hablando de una escritora y colaboradora en prensa que se caracterizaba por su pensamiento progresista e ilustrado. Pese a lo notable de su figura como intelectual y benefactora, en la actualidad se la recuerda fundamentalmente por haber sido la esposa del músico Marcial de Lladalid, de quien enviudó para volver a casarse más adelante con el químico José Rodríguez Mourelo, aunque también se la recuerda como escritora. En el panorama crítico contemporáneo se encuentran algunas referencias a la figura de Fanny Garrido como escritora o como traductora, pero ningún estudio en profundidad sobre su pensamiento y sus ideas relativas al progreso social. Comenzaremos con algunos apuntes biográficos sobre la autora. La mayor parte de la información relativa a la vida de Fanny Garrido ha sido recuperada gracias al trabajo de la musicóloga de la Universidad de Santiago de Compostela, Laura Touriñán Morandeira. Bien, comencemos. Francisca González Garrido, conocida como Fanny Garrido, fue una escritora y traductora española nacida en La Coruña en 1846. Era colaboradora habitual en prensa, en publicaciones como Galicia, la Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes o la Revista Contemporánea. En ellas, la autora reflejó sus inquietudes y su pensamiento en numerosos artículos en los que abordaba cuestiones relativas a la educación, la infancia, la mujer o la beneficencia. Fue miembro, junto con Emilia Pardo Bazán, de la Sociedad del Folclore Gallego, creada en 1881 en La Coruña para estudiar la cultura tradicional gallega a imagen y semejanza de la Folklore Society de Inglaterra. Esta sociedad fue además un precedente de la Real Academia Galega, de la que también sería miembro Fanny Garrido desde sus inicios a principios del siglo XX. Además, Fanny Garrido participó en patronatos y asociaciones caritativas como el Patronato Nacional de Ciegos, el Patronato Nacional de Anormales o fue vocal también del Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina, instituciones todas ellas desde las que contribuyó al apoyo de las causas de los más necesitados. Gracias a su posición social y a su desempeño intelectual, frecuentó la compañía de escritores y personalidades ilustres de su época, como Emilia Pardo Bazán, a quien ya hemos citado, y a quien unía una amistad, o el propio Ramón y Cajal. Los textos de algunas de las obras de su primer marido, Marcial de Lladalid, como Cantares Viejos y Nuevos de Galicia, fueron escritos por Fanny Garrido, autora también de un álbum de canciones dedicado a su única hija, María. En el ámbito literario dejó 3 novelas publicadas, una inédita y algunos cuentos bajo el seudónimo de Eulalia de Lians. Y como traductora, tradujo 9 obras de Goethe en ediciones críticas, lo que la convirtió en la persona con más traducciones del autor hasta la llegada de Cansino Sassens. Para este trabajo dejaremos a un lado las novelas publicadas por la autora bajo el seudónimo de Eulalia de Lians, así como sus traducciones del alemán al español. Como hemos comentado, el objetivo es estudiar las ideas de Fanny Garrido. Para ello se revisarán sus principales colaboraciones en prensa, en las que se observa el gran interés de la autora por las causas solidarias. Estos comprenden los artículos aparecidos en distintos medios españoles. El primero fue La fiesta de la patrona en 1887, lo que parece ser el fragmento de una novela sin terminar. Le seguiría un artículo de la situación agrícola en Galicia, de 1887, y Los infinitamente pequeños, relato publicado en 1892. Hasta esa fecha, la preocupación fundamental era su tierra, Galicia. Y en el siglo XX, la autora publicaría otros 4 artículos, como son El problema de la mendicidad, en 1909, Paz, en 1913, o Sueños, ideales y realidad, también en el mismo año. El artículo de los niños, de cómo se salvan vidas en la primera infancia, no hemos tenido acceso directo, si bien sabemos por fuentes secundarias que aborda cuestiones relacionadas con la infancia y la justicia social. En el primero de sus artículos, publicado en enero de 1887, La situación agrícola de Galicia, Fanny Garrido aborda la cuestión agrícola en Galicia a finales del siglo XIX. Nos encontramos con una dura crítica al gobierno central, al que acusa de imponer una elevada contribución territorial, y cito textualmente, de armarle cuantas zancadillas sean humanamente posibles. Fin de la cita, a los campesinos gallegos. Considera que la solución viene de la mano del estudio, del conocimiento de la naturaleza, de la realidad del campo gallego
y no con remedios que terminan por convertirse en una mayor carga para Galicia. De este modo cree que los labradores cultivan bien la tierra, se administran, pero solo encuentran impedimentos por parte del gobierno central. Incluso critica los resultados inmediatos del ferrocarril en Galicia, que califica de desastrosos. Valora al Estado como, cito textualmente, un padrastro cruel que roe hasta las entretelas, fin de la cita, en connivencia con la mala gestión de los ayuntamientos. Confía en que al poner la inteligencia al servicio de la gestión agrícola puedan adoptarse modelos como los de otros países como Francia o Reino Unido, donde no se estigmatiza el hecho de vivir del campo, a diferencia de Galicia, sobre la que pesa una ignorancia supina y de la que señala, y cito textualmente, ¿cuántas veces he comparado este desprecio con que las gentes miran al paisano, a aquel con que los otros españoles en general tratan a los gallegos? Fin de la cita. Su siguiente colaboración en prensa vendría de la mano de un fragmento de una novela inédita en julio de 1887, el que sería el capítulo 15. En la fiesta de la patrona, más que un cuento, parece que nos encontramos frente a un reportaje de un día de fiesta y romería en el rural gallego de finales del XIX. Para ello, la autora recurre al léxico local con expresiones como ferrados, lo que sería un área equivalente a unos 500 metros cuadrados, y con un grado de precisión propio del realismo de esa corriente literaria, la autora desgrana la jornada de fiesta, la comida, la misa, la foliada, la música, las relaciones sociales, señala la pobreza general de Galicia, en donde la mujer se caracteriza por ser diligente y fuerte, y describe a la gente de campo como sencilla y humilde. Los motivos literarios como el servicio, la relación entre criados y señores, la posición social o la política conducen el resto del relato. Por último, en Los infinitamente pequeños, de 1892, nos topamos con la historia de los trabajadores menos reconocidos por lo invisible de su tarea para el que consume los bienes. En este caso son las trabajadoras, las mandaderas del puerto, que son quienes realizan las labores de portear y limpiar el pescado que llega a los muelles y que entregan en las lonjas. Así se narra la historia de mujeres humildes y diligentes, sin las cuales ni los pescadores, ni los vendedores, ni los señores consumidores podrían realizar sus labores. Asimismo, en el relato se reflejan otras labores y profesiones relacionadas con el mar, además del desprecio que siente la gente rica por la supuesta inmoralidad de la conducta de los pobres. En el texto nos encontramos con la reproducción de diálogos en gallego, y la historia termina con las siguientes líneas que muestran el pensamiento cristiano de la autora, y cito textualmente. La luna proyectaba una gran mancha esmerilada en el puro y transparente cristal de la bahía, y allá a lo lejos perdíase, reposada y bella, la última lancha pescadora, llevándose a aquellos hombres toscos y rudos, entre los cuales eligió Cristo a sus amigos, y que los rigores y el silencio de su vida guardan incólume el sello de aquella misteriosa elección. Fin de la cita. Además del pensamiento cristiano, también se muestra el afecto que sentía Fanny Garrido por las gentes del mar. Ya entrados en el siglo XX y dejando Galicia atrás, Fanny Garrido publicaría en 1909 en la Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes un artículo sobre el problema de la mendicidad, en el que naturalmente aborda la cuestión de la mendicidad y cómo la población civil alemana se ha organizado en la ciudad de Berlín para reducirla. La mendicidad. Toma la información de un boletín de la Sociedad Alemana para la Cultura Moral. Fanny Garrido considera un deber humanitario y moral el de asistir a los pobres por parte de los ciudadanos. Nos detalla cómo se ejecuta la asistencia a los pobres a cargo de los vecinos, organizados en comisiones con un presupuesto mensual, bajo el escrutinio de la dirección, que sería normalmente inspeccionado, y se nos explica la diferencia entre limosnas, alimentos o socorros extraordinarios, y quienes pueden ser beneficiarios de dicho auxilio, como las embarazadas, los huérfanos, los enfermos o los niños. Para la autora, y cito textualmente, la circunstancia de que el pobre se tenga la culpa de serlo no ha de servir para amonestarle ni castigarle, ni constituye obstáculo en el camino de la caridad. Lo único que hay que averiguar es si está necesitado. Fin de la cita. En 1913, Fanny Garrido nos dejaría 2 artículos en la Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes. El primero de ellos, Paz, la autora nos hace un alegato a favor del pacifismo.
Menciona que la paz es una palabra que nos deja Jesucristo como bendición y que concibe como un reducto donde albergan la esperanza los pequeños y humildes. Entiende la paz como una palabra fecunda para la que sobra retórica, puesto que ésta no haría sino recargarla. Lo que realmente hace vibrar los corazones es la delicadeza de quien es capaz de crear algo, ¿no? De quien tiene esa capacidad creadora. Habla de cómo los trabajadores humildes contribuyen a la creación de grandes obras sin ser siquiera conscientes de lo que hacen. No pueden pararse a pensar en su tarea ni en el valor que ésta tiene porque han de alimentarse. El ser humano se sirve de los bienes de la naturaleza para satisfacer sus necesidades y gracias a la racionalidad y el conocimiento nos vemos apartados de los bajos instintos de la naturaleza, que es precisamente el universo en el que reina la guerra. Para el autor, además, los animales se destruyen entre sí para sobrevivir, puesto que los elementos naturales son agresivos y destructivos. En cambio, nuestra racionalidad e inteligencia superior crean bienestar e iluminan, cito textualmente, regiones donde antes la mentalidad no penetraba. Fin de la cita. Todas estas conquistas del ser humano se hacen en virtud de la paz, sin la que no habría obra ni creación. Y concibe el pacifismo como el freno a las potencias y responsable del progreso de la humanidad, que iguala al rico con el pobre. Por último, en el último de los artículos que vamos a comentar, Sueños, Ideales y Realidad, publicado en 1913, se recoge una conferencia pronunciada en el Centro Iberoamericano de Cultura Popular Femenina y en la que se insta a las jóvenes a su desarrollo intelectual y afectivo, a la protección de la infancia, al desarrollo de los ideales, ya que la autora consideraba que estos eran a la vida lo que el boceto al arte, y además eran la base de la belleza moral. La idea fundamental de la autora y del artículo es conseguir mejoras en la educación universal y en concreto en la femenina, para que lleguemos a ser mejores, más queridos y más felices. Fanny Garrido hace un repaso sobre la historia y evolución de la educación de la mujer, nos ilustra con el ejemplo de Alemania y también el testimonio de Goethe, quien consideraba a la mujer en ventaja al saber hacer lo apropiado en cada momento. Finalmente, para Fanny, el progreso crea el espíritu y quita telarañas al entendimiento. Bien, como conclusión podemos decir que Fanny Garrido, además de haber sido una mujer distinguida en la sociedad y entregada a las obras de caridad, fue una intelectual de gran calado con inquietudes sociales. Nos encontramos con una escritora que domina el lenguaje y que se caracteriza por su pensamiento humanista, cristiano, pacifista, progresista, solidario y en defensa de los más necesitados. Por lo que hemos visto, sus contribuciones en prensa forman parte ya de la narrativa social de su época y sin duda su figura intelectual representa a las mujeres.